Bueno, mi nombre es Gabriel Span y este video es para el curso de Introducción a la Validación de Metodologías Analíticas y voy a seguir trabajando en la parte de incertidumbre. En esta ocasión voy a hablar de lo que es la calibración de micropipetas. En metrología la calibración es una comparación y de esa comparación resulta alguna diferencia o se compara de alguna forma y esa comparación tiene que tener una incertidumbre asociada y trazable. Entonces, como un ejemplo válido para la estimación de las incertidumbres y principalmente de los coeficientes de sensibilidad, que ya había mencionado, es que elegí hablar de la calibración de micropipetas. Las calibraciones de micropipetas se hacen por un método que se conoce gravimétrico, que es basado en pesar y lo que uno pesa, si es de un líquido de densidad conocida, como puede ser agua, uno puede de esa manera establecer cuál es el volumen que corresponde a esa masa de agua. Entonces, de la expresión más simple, que podría ser que la masa sobre el volumen es la densidad, uno podría trabajar con ese modelo. Pero también, como uno en el modelo gravimétrico pesa, aparece alguna corrección por el empuje del aire y la misma densidad en este factor Z. El volumen sería el volumen que uno obtuvo, m sub i es la masa, z es una constante que uno obtiene en una tabla que considera la densidad y el empuje, o la diferencia que hay en el empuje debido a que la balanza es calibrada con una pesa de densidad 8000 kilogramos por metro cúbico y uno está pesando agua que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el último factor Z, que tiene que ver con la expansión de la pipeta debido al coeficiente de expansión cúbica de la pipeta, que es lo que la pipeta se expande o se dilata por el cambio de temperatura. Este factor suele ser importante, sobre todo en las pipetas más viejas, en que uno al tenerla en la mano mucho tiempo modifica la temperatura del dispositivo. Pero ya los desarrollos o innovaciones en micropipetas han hecho que este factor sea despreciable. El método gravimétrico que establece la normativa ISO 8655 eh, resulta en la comparación de los volúmenes, el volumen promedio respecto del volumen nominal y la estimación de lo que se conoce como el error sistemático. Por otro lado, se estima la dispersión de los resultados con el error aleatorio, que no es otra cosa que la desviación estándar. Entonces, para cada volumen sub i, uno lo realiza 10 veces, obtiene el volumen promedio, Bs es el volumen nominal o el que se dispensó, entonces la diferencia es el error sistemático, y la desviación estándar de los volúmenes obtenidos es el error aleatorio. Hasta ahí la norma 8655 establece cuáles son los criterios de aceptación o los errores sistemáticos aceptados para cada volumen y los errores aleatorios también para cada volumen, y da alguna opinión respecto del cálculo de incertidumbre del volumen que se obtiene en la calibración, pero dice de que se puede utilizar esta expresión simple de que la incertidumbre en el volumen es el módulo del sesgo, el módulo del error aleatorio, del error sistemático, y el error aleatorio multiplicado por 2. Entonces, esta expresión simple es una forma de estimar la incertidumbre en el volumen. El módulo del error sistemático, ya que el error sistemático puede ser positivo o negativo, y ya habíamos visto en la definición de la incertidumbre, en la que establece el vocabulario internacional de metrología, que es un número no negativo. Entonces, pero la misma guía de calibración de micropipetas también tiene un reporte técnico que ya profundiza sobre la estimación de la incertidumbre. Entonces,
El reporte técnico 20461 se dedica a estimar la incertidumbre en estas calibraciones gravimétricas. El modelo sigue siendo el mismo, aparte, el volumen establecido o normalizado a 20 grados centígrados, obtenido mediante la masa, el factor Z y el factor I, que tiene que ver con la expansión cúbica. Ahora si uno empieza a mirar cada uno de esos factores, dice, bueno, sí, la masa yo la obtengo como una diferencia de pesadas. La masa que transferí con el recipiente menos el recipiente sin el líquido, sería la tara, más o corregida también por la evaporación. Esto tiene un signo negativo, es decir, la masa que se pierde durante la pesada, que es la evaporación del líquido. En las micropipetas se miden volúmenes muy pequeños, entonces la evaporación suele ser un factor de error. Entonces, ya la masa ahora tiene estos tres componentes o estas tres masas en consideración. Z, como les decía, es determinado por la densidad del agua, que acá es ρW, y por el cambio, como les decía recién, del empuje del aire respecto de la densidad del aire, respecto de la densidad de la pesa que se usó en la calibración. Este ρB es las pesas que se usaron para calibrar la balanza, la densidad del aire y la densidad del agua. Es decir, que este factor corrige ese cambio en el empuje debido a que la densidad de lo que uno pesa es diferente. Y el factor I, que ya les dije que era el coeficiente de expansión cúbica, está puesto de esta forma como 1 menos el incremento por el cambio de temperatura. Entonces uno esperaría de que si la micropipeta, TD es la temperatura del dispositivo, es decir, de la micropipeta, si la micropipeta está a 20 grados, este factor se hace 0 y es multiplicado por el coeficiente de expansión cúbica también es 0, entonces uno multiplica por 1 y es como que este factor no impacta en el volumen. Entonces, esos tres factores están desarrollados con estas expresiones. Para calcular la incertidumbre, teníamos la expresión general, que también está en la guía, de que la incertidumbre del volumen a 20 grados tiene que ver con la suma de los componentes de la incertidumbre. Cada uno de estos términos considera la incertidumbre de ese factor de influencia o variable de entrada y el coeficiente de sensibilidad. El coeficiente de sensibilidad es la derivada parcial de la función, en este caso sería el volumen a 20 grados, respecto de cada uno de los factores de influencia o de las variables de entrada, multiplicada por la incertidumbre. En los cálculos, a veces la expresión matemática así se comprende de que no es la derivada segunda, sino que es la derivada primera elevada al cuadrado, multiplicada por la incertidumbre al cuadrado, pero cuando se hace el cómputo generalmente se multiplica el coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre y luego se lo eleva al cuadrado. Eso porque también en las tablas es más simple de computar de esa forma y se lo visualiza mejor. Así en el ejemplo que dimos en la actividad, también deberían tener en cuenta ese detalle de que en la tabla figura el producto del coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre. Y bueno, entonces en el caso de la calibración de las micropipetas, la incertidumbre del volumen al cuadrado del volumen a 20 grados va a estar dado por el coeficiente de sensibilidad para la masa, por la incertidumbre en la masa, más el coeficiente de la temperatura de sensibilidad de la temperatura del agua, por la incertidumbre en la medida de la temperatura del agua, más el coeficiente de sensibilidad para la temperatura ambiente, por la incertidumbre en la medición de la temperatura ambiente,
más el coeficiente de sensibilidad para la presión atmosférica por la incertidumbre y todos los términos que se siguen sumando de los factores de influencia o de las variables de entrada. En el caso para hacer el cálculo del coeficiente de sensibilidad para la masa, acá hay un error en el reporte técnico, dice CW como que fuese agua y en realidad es de la masa. Así que la derivada de la función esta, la función del volumen a 20 grados, respecto de la masa, la derivada parcial es la variable por z, que es una constante, y por i, que es una constante. Son constantes porque estoy haciendo derivadas parciales, entonces el producto de una variable por una constante es igual a la constante, entonces quedaría que la derivada parcial respecto de la masa es z por i, que sería equivalente a decir la volumen a 20 dividido la masa. Entonces por eso el coeficiente de sensibilidad es el volumen con la masa que se pesó. Si uno lo ve a esto y es agua, dice que es el volumen sobre la masa, debería ser la recíproca de la densidad, o la densidad del agua a la -1, y eso debería estar en kilogramo por metro cúbico, debería ser como 10 a la -3 metro cúbico sobre kilogramo, y después transformado a algunas unidades más convenientes, para microvolúmenes, el coeficiente de sensibilidad lo puedo expresar como un nanolitro por microgramo. De esta forma, que es bastante sencilla, uno obtiene el primer coeficiente de sensibilidad para los componentes de la incertidumbre combinada del volumen a 20 grados. La expresión del volumen son productos, sumas y restas, así que teniendo cuidado con las derivadas y aplicando a veces la regla de la cadena para seguir derivando dentro de las variables, eh, uno puede obtener los coeficientes de sensibilidad de esta expresión que es sencilla. Y para el cálculo de incertidumbre, la mayoría de las expresiones en química van a ser sencillas. Solamente que uno debe tener cuidado en la forma en que obtiene esas derivaciones. Entonces, para el resto de acá vuelvo a decir que el volumen sería la variable de salida, la I mayúscula que habíamos puesto, para cada una de las variables de entrada, que son las X sub I. Específicamente en la calibración gravimétrica de micropipetas, las X sub I son la masa, la temperatura del agua, la temperatura del aire, la presión atmosférica, phi, que es la humedad relativa, alfa, que es el coeficiente de expansión cúbica, y TD, que es la temperatura del dispositivo que lo mencioné recién, y algunas constantes que también se utilizan para estimar la densidad del agua, por ejemplo, a partir de la temperatura del agua. Entonces, los coeficientes de sensibilidad vimos recién, y reitero que acá dice CW, pero debería decir CM, es el coeficiente de sensibilidad para la masa, es la derivada parcial de la función, que es del volumen a 20 grados respecto a la masa, es el volumen sobre la masa. Esto ya lo vimos hace unos minutos. En el mismo orden acá, para la temperatura del agua, el coeficiente de sensibilidad que se obtiene es este. Y bueno, si uno acá reemplaza el valor de la masa que pesó, pone la densidad del agua, acá, coloca la densidad del agua al cuadrado, que esto de nuevo, si es 10 a la -3, será al cuadrado 10 a la -6 por la masa. Y acá esta suma que tiene que ver con la estimación también de la densidad del agua en función de la temperatura del agua. Luego para la temperatura del aire, es decir, cuánto aporta la variación de la temperatura del aire en el volumen, uno obtiene una expresión
como esta, entonces uno para el coeficiente de sensibilidad, y uno simplemente reemplaza la masa que obtuvo, la densidad de la pesa, el coeficiente de expansión cúbico, la diferencia de temperatura. Que ya dijimos que si la temperatura está cerca de 20 grados, este factor se puede hacer despreciable en la expresión. Y bueno, acá aparece TA0, que es para convertir grados centígrados a Kelvin. Esto vale 273,15. Bueno, entonces uno reemplaza ahí la humedad, unas constantes y la presión atmosférica, y obtiene el coeficiente de sensibilidad para la temperatura del aire. Luego, para la presión atmosférica, de nuevo, la derivada de la función respecto a la presión atmosférica, y obtengo esta expresión que, como ya lo dije, si uno acá reemplaza el valor de la masa que obtuvo, la densidad del agua, la temperatura ambiente, cada uno que es una constante, y esta que es 273,15, y ese es el coeficiente de sensibilidad para la presión atmosférica. Este es para la humedad, lo mismo, uno reemplaza los valores y tiene el coeficiente de sensibilidad. Y para el de expansión cúbica, es la masa sobre la densidad del agua por la diferencia de temperatura entre el dispositivo y la temperatura del dispositivo a 20 grados. Y por último, la de la temperatura del dispositivo, que nuevamente tiene el coeficiente de expansión cúbica. Las derivadas son muchas, no hice todas, mostré solamente una, la más simple, la de la masa, pero derivar estas expresiones es relativamente sencillo o requiere un poco de práctica con derivadas, y no hay problema. Bueno, al final, entonces, uno obtiene todas esas incertidumbres, los coeficientes de sensibilidad, perdón, y uno organiza las fuentes de incertidumbres o los componentes de incertidumbre en una tabla. Entonces, aquí están los factores que aporta la balanza o el pesaje, la temperatura del agua, las condiciones ambientales, la temperatura, la humedad, la presión. Y acá tiene que ver con el I, que es el coeficiente de expansión cúbica del dispositivo. Uno puede buscar la incertidumbre tipo B que estén en los certificados y decir, bueno, la incertidumbre que hay en la pesada para la masa que se trabajó es de 100 microgramos. Se coloca la incertidumbre, en otra columna se coloca el tipo de distribución que tiene. Si uno sabe que tiene distribución normal, coloca normal, y si uno no sabe, le coloca rectangular. Y si uno tiene alguna sospecha, hay aplicar un poco de criterio estadístico para ver cómo es la forma de distribución de cada una de esas variables de entrada. Y si uno conoce la distribución, puede obtener la incertidumbre típica, que va a ser la incertidumbre dividido algún factor. En el caso de normal, el factor podrá ser 2 o 1,96. En el caso de rectangulares va a ser raíz de 12. Entonces, a la incertidumbre que uno tiene para ese factor de influencia, lo divide por ya voy a mostrar otra tabla que le colocan un divisor y obtiene la incertidumbre típica. La incertidumbre típica y asociada al coeficiente de sensibilidad. Entonces, lo que yo les decía, si uno multiplica el coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre típica, tiene el coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre típica. Luego lo elevo al cuadrado y lo sumo. Acá sería el producto, 57 por 1 es 57, entonces después los debería elevar al cuadrado, sumarlos y sacarle la raíz para llegar a la incertidumbre estándar combinada. Esa sería de tipo B. Y en la calibración
uno realiza repeticiones. Entonces, aquí abajo dice que experimentalmente se hicieron repeticiones y se obtuvo una dispersión o un error estándar de 400 nanolitros sobre 10 sobre raíz de 10, es decir que la desviación estándar que había era de 126 nanolitros, es la desviación estándar de los volúmenes que se obtuvieron. Entonces, si uno suma en cuadratura el componente tipo B al cuadrado más el componente tipo A al cuadrado y le saca la raíz, tiene la incertidumbre combinada, que combina, como ya dije, la incertidumbre tipo A y la incertidumbre tipo B. A esto solamente le falta multiplicar por un factor de cobertura para tener la incertidumbre total expandida. Y para mostrar otro ejemplo, que fue un reporte técnico, este está un poquito más organizado, es para mostrar otra tabla, están las mismas fuentes, las estimaciones de cada una de esas variables de entrada, aparece como X sub I, después aparece la distribución media o la incertidumbre que tiene asociada cada uno de estos valores, qué tipo de distribución tienen, si es normal, rectangular. Acá, como le decía, la normal, el divisor es 2, y para la rectangular es raíz de 3, y para una normal rectangular es 2 sobre raíz de 3. Esto, si uno conoce cuál es la distribución, ya sabe cuál es el divisor, y si no sabe nada, le dice que es distribución rectangular y divide por raíz de 3. Entonces, a este valor, que es la incertidumbre, lo divido por el divisor y obtengo la incertidumbre típica. Y acá, acá. La incertidumbre típica entonces va a ser, en este caso, 15 dividido 2, 7,5. El coeficiente de sensibilidad, que se obtuvo como lo hicimos recién en las derivaciones, en la otra que hicimos estaba en nanolitro por microgramo y acá está puesto en microlitro por microgramos. Entonces multiplico el coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre típica y obtengo ese producto, la incertidumbre por la incertidumbre. Después los elevo al cuadrado, los sumo, saco la raíz cuadrada, igual, y obtengo la incertidumbre combinada. También en lo que es incertidumbre, por ahí, acá está la incertidumbre relativa, es relativa al volumen que se obtuvo. A ver si lo podemos achicar esta tabla. Cuando uno analiza los componentes, esto a veces también conviene analizar cuánto aporta cada uno de estos. Cuando uno multiplica la incertidumbre típica por el coeficiente de sensibilidad, aquí a veces uno tiene números a veces muy pequeños que serían despreciables en el modelo, y uno si ve que eso, uno controla las condiciones y siempre obtiene valores muy bajos, podría descartarlos del modelo de estimación de la incertidumbre. Esta tabla entonces describe cuáles son los factores de influencia, cuáles fueron las mediciones, y acá sería el volumen que se obtuvo, y acá la incertidumbre está como establece la normativa, con la U chiquita para la combinada y con la U grande, que es multiplicada por el factor de cobertura K igual a 2. Y acá cuando le pone W están puestas en forma relativa, es decir, sería 0,71 dividido 100,38 y en forma relativa porcentual.
No, perdón, multiplicada por el factor de cobertura. Bueno, de esta forma yo quería mostrar la calibración de una micropipeta haciendo la estimación de los coeficientes de sensibilidad, porque luego vamos a hacer la misma estimación, pero por el método de Monte Carlo, es decir, sin hacer las derivaciones de los coeficientes de sensibilidad. Esto sería por simulaciones, entonces uno dice, conoce cuál es el tipo de distribución que tiene uno de estos factores de influencia y conoce cuál es la incertidumbre, entonces simula que esa variable oscile o cumpla con lo establecido por esa distribución, lo combina matemáticamente y puede obtener la incertidumbre combinada. Así que por eso fue que elegí este ejemplo para luego hacer la estimación por el método de Monte Carlo. Así que bueno, espero que les haya resultado sencillo y útil esta explicación de la estimación de la incertidumbre. Esto es todo, amigos.